Que el Señor me los bendiga una vez más. Estamos en una nueva edición de su programa digital íntimo, donde le damos la honra y la gloria al Señor por medio de las vidas de nuestros invitados que vienen y testifican lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y para nosotros es un gran gozo y es un gran placer tener en esta noche a un invitado muy especial, ¿verdad? Que viene a compartir cómo él entregó su vida al Señor, cómo fue ese llamado que Dios le hizo y cómo Dios lo está usando ahora en estos tiempos, ¿verdad? Donde es difícil, ¿verdad? Que los jóvenes entreguen sus vidas al Señor, pero el Señor siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros, y para nosotros es un placer y es un gusto darle la bienvenida a nuestro hermano Andy Sorto. Que el Señor me lo bendiga. Bienvenido. Gracias. De verdad que es un placer y me causa mucha alegría estar en ese programa. Saludos a todos los que nos sintonizan y pues bendiciones. Amén. Pues bienvenido, Andy. Para comenzar de lleno, cuéntanos un poco sobre cómo fue ese llamado que el Señor le hizo a usted en algún momento de su vida. No sé en qué situación usted se encontraba. Pero el Señor le hizo un llamado a usted. ¿Usted viene conociendo al Señor desde niño o en algún momento de su vida, pues el Señor le hizo un llamado y usted simple y sencillamente dijo: yo quiero entregar mi vida al Señor? Pues yo conocí a Dios, o él se dio a conocer a mi vida cuando yo tenía 17 años. Okay. Entonces, yo creo firmemente que Dios se toma mucho tiempo para hacer algo inmediato. Son muchas días de oración y de buscar a Dios para que Él en un instante sane a alguien. Son bastantes días en los que uno dice: Señor, ayúdame a salir de acá, y Él en una noche puede cambiar nuestra vida. Entonces, creo que esos 17 años me sirvieron para darme cuenta de que no somos nada sin Dios. Entonces, Amén. Él me llamó cuando yo tenía 17 años y pues mi familia no conocía nada de Dios, ¿verdad? En mi casa no se hablaba, no se mencionaba a Jesús. Yo incluso no sabía que Jesús había muerto por nosotros. Para mí, cuando me lo enseñaron en un discipulado, fue como, wow, recibí la mejor revelación de todas: Jesús murió por mí. Wow. Y recuerdo que corría a mi casa, porque como nunca nos habían hablado de eso, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie, Amén. Yo corría a mi casa a decirle: mamá, sabía que Jesús murió por nosotros, y ella sí, y a mi abuela sí, y a mi papá sí. Y yo recuerdo que pensé: ¿por qué nadie me lo había dicho? Y creo que es Dios siempre que viene a nuestro encuentro, y que toda persona que nos sintoniza, que está escuchándonos, o dándose un momento para poder ser edificado en esta conversación. Yo creo que Dios tiene un plan y un propósito para su vida, y que aunque esté pasando una crisis o un momento de oscuridad, un momento donde no vemos nada, Dios es el mejor superhéroe, Dios es la mejor persona y siempre está ahí para encontrarnos. Entonces fue Jesús quien se presentó a mi vida. Y yo creo que no somos nosotros que lo aceptamos a Él, no es como que yo lo acepte a Él, sino que es Él quien nos aceptó primero, ¿verdad? Él es el quien me acepta cada día, porque tengo 23 años, entonces desde los 16 creo que lo conocí, 17, que él me llamó, y muchas veces he querido tirar la toalla, muchas veces he querido irme, muchas veces la carne es débil, ¿verdad? Entonces estas fiestas o cosas así de nuestro pasado que con las cuales seguimos bregando, con las cuales seguimos luchando, pero lo que yo creo es que Dios siempre nos da la fuerza, ¿verdad? Dios siempre se presenta en el momento exacto y siempre está tratando nuestra vida. Entonces, en esos momentos crisis de mi vida donde yo digo: Señor, ya no quiero más, Él me abraza, me dice: hijo, te amo, y démosle hacia adelante. Entonces me encanta Jesús es extraordinario. Yo todavía no lo conozco bien porque siempre sale por un lado nuevo, siempre dice: ok, no juzgues, ama, ¿verdad? Él dice: eres cabeza y no cola, pero también dice que el mayor es el que sirve. Entonces Amén. Yo creo en una iglesia viva, yo creo en el poder que hay en Jesús, que no señala, que no juzga, sino que ama, restaura.
y que levanta. Yo creo en el poder de la iglesia y en el poder de la familia dentro de la iglesia, que es lo que Él ha creado, jóvenes diferentes. Yo creo que usted ha visto que esta generación es bien diferente a generaciones anteriores. Sí. Y son raros, se pintan el pelo, se visten de manera diferente, pasan en las redes, se expresan de manera diferente. Y si nosotros no tenemos la capacidad de ver que los tiempos cambian y amar también a esta generación diferente, entonces nos vamos a perder de muchas cosas. Yo creo que esta generación es la llamada, así como es diferente, a llevar un evangelio de verdad a un nivel diferente, ¿verdad? Entonces me encanta este programa, me encanta lo que Dios está haciendo en los jóvenes. Y bueno, vine al Señor sin saber nada. Y creo que si hoy me preguntas si sé algo, yo creo que tal vez un 1% o no sé nada, porque Dios siempre nos ama. Y lo que sí tengo claro desde que Él me llamó es que Él no ve el vaso, sino que ve lo que Él depositó dentro del vaso. Depositó en ese vaso su poder, su Espíritu Santo. Escuchándonos, jóvenes escuchándonos, madres solteras escuchándonos, niños escuchándonos, cualquier persona que nos esté escuchando. Yo lo que he aprendido fielmente en todo este tiempo y lo que sí puedo dar testimonio es que Dios es fiel y que no va a ver tu apellido, no va a ver tu color, tu raza, no va a ver tus errores, no va a ver tu pasado. Él va a ver lo que depositó en ti y lo que depositó en cada uno de los que nos escuchan y las personas que están fuera de esto, es que tienen un propósito y tienen un llamado. Amén, qué maravilloso escuchar eso, esas palabras de un joven de 23 años, son muy inspiradoras, la verdad, y a mí me inspiran. Y yo ya no tengo 23 años, ¿verdad? Pero realmente me inspiran. Y bueno, y me gustaría leer un versículo bíblico, ¿verdad? Antes de que sigamos conversando. Vamos a leer aquí un versículo bíblico en el libro de Eclesiastés 11:9, que dice así, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pero vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios se cumple cuando dice, alégrate, joven, en tu juventud, y yo veo eso en su vida con lo que me está contando. Dice usted que su familia no conocía de Dios, pero Dios lo llamó a usted para que fuera como el enlace para que su familia pudiera conocer al Señor. ¿Cómo fue exactamente ese momento cuando Dios lo llamó a usted a los pies de Él? Pues fue un momento, fue en mi habitación. Yo venía en una etapa de mi adolescencia, ¿verdad? Y en esa etapa es cuando uno se pone rebelde y quiere experimentar un montón de cosas. Entonces creo que me acerqué a las personas equivocadas y nuestro entorno muchas veces y las personas con las que nos relacionamos definen quiénes somos y lo que nos alimentamos, pues. Sí. Entonces yo me acerqué a amistades que no estaban bien. Y entonces me fui metiendo en un mundo bien oscuro, en un mundo bien raro, alcohol y cosas así. Entonces eso llevó a tener problemas en mi familia. Mi familia no conocía, no se hablaba del Señor, pero sí siempre hemos sido bien unidos. Entonces como nos reunimos en la sala y empezamos a bromear, mi abuela con mi mamá y yo, mis hermanos, y teníamos ese momento bien bonito. Entonces en ese tiempo que yo me metí en esa amargura, en creer que yo ya era independiente, que yo podía hacer con mi vida lo que quisiera, que andar con un cigarro en la boca estaba bien, y etcétera, ¿verdad? Estar así, con eso estaba bien. Tuve problemas con mi familia, entonces mi familia estaba reunida y cuando yo llegaba todos se iban porque yo llegaba a armar conflicto. Entonces yo recuerdo que fue una noche. Yo estaba súper mal, ¿verdad? Súper mal. Con mis amigos, pues todo bien, no me reía y aparentaba. Pero al llegar a mi casa, al llegar a mi habitación, cuando ya no había nadie, entonces yo me sentía súper vacío, pero bien vacío. Entonces recuerdo que había tenido problemas con mi familia, con mi mamá, y yo voy a mi habitación y pues yo oraba a Dios, pero hacía la misma oración en mi mente, o sea, ni siquiera
hablaba con él, sino que en mi mente yo decía, bueno, si Dios es Dios, entonces aún mis pensamientos los tiene que escuchar. Pero me acuerdo que ese día, por cuestiones del Espíritu, porque Dios es fiel, como le digo, tuvo misericordia. Amén. Sí, así y es. yo dije, voy a empezar a dar gracias. Ya no voy a hacer la misma oración, sino que voy a dar gracias por lo que estoy pasando. No tenía ni idea. Solo dije, empezar a dar gracias por lo que estoy pasando, gracias porque... Escuche, yo dije gracias porque tengo problemas con mi mamá, porque yo no sabía lo que estaba hablando. Yo simplemente dije, voy a dar gracias. Y en lo que estaba dando gracias, empiezo a llorar, ¿verdad? En mi habitación solo, la luz apagada, solo. Y en ese momento siento la presencia de Dios. Yo no sabía qué era eso porque, o sea, era nuevo totalmente. Yo no tenía ni idea, nada. Y empiezo a llorar y a ser libre. Pues ahora entiendo que es un momento de libertad. Y empiezo a llorar y de la nada ya no digo ni una palabra, simplemente empiezo a ser lleno, Okay. Y sin ser así todo místico, yo recuerdo que en mi habitación había una nube. Y yo no lo entendía, yo dije, ¿qué humo se metió? Y en mi habitación había una nube y era la presencia de Dios que estaba en ese lugar. De un joven que acababa de tener problemas, de un joven que ese mismo día había estado en vicio, de un joven que ese mismo día había estado diciendo malas palabras. Dios estaba llenando mi habitación, una habitación que en ese momento estaba desordenada, una habitación que en ese momento estaba sucia, de una persona que estaba desordenada, de un joven que estaba sucio. Y Dios empezó a llenarme y ese día yo dije, yo no quiero nada más que esto. O sea, me encantó, me gustó tanto eso que yo dije, yo quiero esto para toda mi vida. Y como les digo, no vengo a bañarme en salud, sino que he querido dejarlo, he querido abandonar. Pero... O sea, han llegado momentos difíciles a su vida, el proceso no ha sido fácil. Totalmente. Yo creo que lo que nosotros ahora vemos como resultado es producto de un proceso. Entonces, de un proceso. Yo veo este programa, vaya, yo soy, ahorita tengo el privilegio de ser parte de este programa, pero yo sé que no fue algo como regalado. Yo sé que el equipo que se está usando no es algo que cayó del cielo, sino que es algo que se tuvo que trabajar, es un precio que se tiene que pagar. Entonces, nosotros vemos el resultado, el producto ya finalizado, pero también tenemos que darnos cuenta de que entre más brilla el oro, más pasó por el fuego, pues. Sí, así es. Y me encanta eso. Y por eso le digo a las personas que nos están escuchando, si en este momento estás bregando, si estás pasando el momento más amargo de tu vida, más duro de tu vida, si perdiste un ser querido por lo que ha estado ocurriendo en el mundo y sientes que ya no puedes más, si eres joven y dices, yo ya no sé qué hacer, voy a discos, tengo una relación, pero cuando estoy en mi cuarto me siento totalmente solo. Yo quiero decirte que bendito momento por el que estás pasando, porque es justo en ese momento donde Dios interviene y levanta una generación diferente. Amén. Su palabra dice que lo más vil y menospreciado, Él hace cosas nuevas. Entonces, cuando nosotros nos descalificamos y decimos, yo ya no puedo más, yo le fallé a Dios, yo ya no sirvo para nada, es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Sirves para mucho, yo te amo, te voy a restaurar. Y eso me encanta de Dios. Amén. Que lo que el hombre desecha, Él lo toma y lo hace totalmente nuevo. Dice que Él avergonzará a los sabios, porque a gente que no tiene mucho brillo para los ojos del hombre es a lo que Él toma, porque Él no ve la apariencia, sino que ve el corazón. Ve el corazón. Amén. Entonces es increíble. Amén. Así es el Señor. Entonces, a raíz de que usted viene y acepta al Señor, entonces su familia también viene a los pies de Cristo cuando ven el testimonio que usted les da a ellos y les dice, Jesús es maravilloso, Dios es maravilloso, y ellos me imagino que han de haber dicho, ¿de quién está hablando, no? ¿Qué le pasó? Sí, los primeros días era, está emocionado, los primeros días era como, ya se le va a pasar, ¿verdad? Pasó un mes y no fue fácil porque mi familia, decían ellos que eran católicos, en mi casa nunca se habló de nada y ellos eran de otra religión. Eran católicos por tradición, como todo mundo. Tenían problemas con eso y al principio era como una lucha, pero nosotros tenemos que ser sabios y nosotros no estamos para discutir. Yo creo que Dios no vino a juzgar, ¿verdad? No vino a señalar, no vino para que creemos conflictos. Y entonces yo tranquilo le dije, mami, yo creo en esto y voy a seguir aquí.
y a medida fui cambiando, porque como le digo, había muchos problemas en mi casa por raíz de mis problemas, pero a medida iba aprendiendo de Dios, algo iba cambiando en mi interior. No fue de la noche a la mañana, sino un proceso, como estamos hablando. Mi familia vio el cambio, y sí, ahora en mi casa se hablar de Dios, de Jesús, de lo que Él hizo es normal. Ahora más bien es un tema de conversación. Totalmente, más bien es algo que ahora ya lo manejamos. Tengo hermanos pequeños y ellos ya saben que Jesús murió por ellos desde que están pequeños, y es algo que yo no tuve y que me encanta que ellos sí están teniendo por causa de que alguien toma una decisión. Amén. ¿Y cómo a la iglesia donde usted asiste ahora, cómo llegó ahí? Pues de los amigos con los que yo le digo que no debía llevarme, Dios, le voy a decir eso que a mí me encanta. Usted díganos, compártanos. Dios hace de nuestros errores victorias. Amén, sí. De lo que nosotros pensamos que fue un error en el pasado, Él lo transforma en una victoria. Y eso a mí me vuela la cabeza, porque yo digo, hay personas que se van de la iglesia, por decirlo así, jóvenes que se van de la iglesia porque son jóvenes. No es una excusa, pero un amigo los invitó a una fiesta y ellos cayeron, etcétera, etcétera, y se van. Pero luego ellos regresan, y Dios, de ese error del que ellos se fueron, transforma ese error en algo nuevo. Y ellos luego se dan cuenta y dicen, me fui, pero ya no lo vuelvo a hacer porque aprendí de ese error. Entonces, yo me empiezo a llevar con amigos que no debí llevarme. Fue un error, naturalmente. Pero uno de esos amigos se convierte llega a la iglesia a la que estoy yendo yo, que es Casa de Fe Chabat, ¿verdad? Él llega a esa iglesia antes que yo. Era uno de mis mejores amigos, ¿verdad? Y entonces un día llego yo por salir a una fiesta con él, y él me dice, yo ya no voy a fiesta, yo estoy yendo a una iglesia, ¿querés venir conmigo? Y era uno de mis mejores amigos, entonces yo le digo, dale. Y él me lleva a la iglesia. Entonces, al inicio llevarme con él era un error, pero Dios transformó ese error en algo nuevo. Entonces, eso a mí me encanta muchísimo. Él siempre va a cambiar nuestra historia. Dios es así, increíble. Y así llegué a la iglesia y conocí a mi madre espiritual, la profeta Soraya Varela, que me adoptó como hijo. La verdad, es una mamá para mí. Yo llegué delgadísimo, yo llegué mal vestido, como usted no se puede imaginar. Como el hijo pródigo. Así sucio, y pues nadie daba nada por mí, ni yo mismo. Y ella, desde que me vio, me dijo, tenés potencial y tal, y me tomó. Vio lo que Dios ve, y yo creo que ese es un secreto en el liderazgo, y en alguien que tiene una influencia sobre que tiene visión también, que Dios le ha puesto, ¿verdad? Amén. Personas, lo que Dios ve, ver potencial. Lo que Dios ve. Ahora está sucio, pero pronto vas a ser es un diamante que hay que pulirlo. Así lo vio ella. Exactamente. Amén. Pues qué maravilloso. A mí me alegra mucho saber eso. Yo sé que en la iglesia donde usted asiste es una iglesia que está enfocada en los jóvenes, y que han venido a esta iglesia personas que yo nunca me imaginé que iban a llegar a ser cristianos, pero el Señor ya tenía un propósito y estaba levantando a alguien, ¿no? Para atraer a todas estas personas. Y bueno, después de que usted aceptó al Señor y fue a la iglesia con su mejor amigo, me imagino que su mejor amigo a lo mejor todavía sigue ahí en la iglesia o ha de estar en otros ministerios, pero a usted Dios lo llamó a un gran ministerio que no es fácil. ¿Cómo viene usted a ser un líder de los jóvenes siendo tan joven? Pues yo digo que fue casualidad, pero en Dios no hay casualidad. No. Señor siempre hay, el Señor lo que hay es propósitos. Totalmente. Pero lo que le digo, Dios se toma mucho tiempo para hacer algo inmediato que a veces no entendemos. Yo, si hay algo que sé, es que estoy aprendiendo a conocer a Dios. Amén. Yo digo, Dios puede hacer esto y hace otra cosa y es mejor, como lo que usted acaba de comentar. Vinieron personas que yo jamás pensé que iban a ser cristianas. Porque uno las ve y uno dice, no es posible, pero Dios hace cosas maravillosas. Amén. Entonces, el mentor que yo tenía, lastimosamente,
se fue de la iglesia, ¿verdad? Entonces todos los jóvenes quedamos como en el aire. Abandonados. Sí, quedamos como en el aire, ¿verdad? Y nuestra madre espiritual tiene un gran amor para nosotros, entonces ella nos discipulaba, ella estaba con nosotros, pero también con la iglesia en general. Y entonces vengo y propongo como hagamos una reunión. Entonces, pero fue yo sin compromiso, sino hagamos una reunión. O sea, reunámonos porque somos jóvenes y necesitamos reunirnos, nada más así, ¿ok? Totalmente, ¿verdad? No con la intención de encargo, nada, sino reunámonos, compartamos de Dios y tal. Nos reunimos y cheque. Luego, ok, salió bien, hagamos otra reunión. Y luego otra reunión. Luego en la reunión uno de los jóvenes dice, yo tengo una necesidad de algo. Entonces yo digo, ok, yo te puedo ayudar con esa necesidad. Y luego yo necesito consejo en esto. Ok, yo pasé por eso, entonces te puedo ayudar. Y lo hago. Y así fui dando pininos, caminando sin saber hasta que un día ya era como el líder de los jóvenes y ya, así sucedió. Yo creo que nuestro propósito, y yo ahora me apasiona lo que hago, me apasiona ayudar a los jóvenes. Si hay algo que amo es esta generación, nuestro ministerio de jóvenes ahora se llama Una Mejor Generación. Una Mejor Generación. Eso, yo le apuesto todo a eso, puedo dejar de comer para enfocarme en eso, puedo dejar muchas cosas para enfocarme en eso, he dejado amigos, he dejado familiares, he dejado muchas cosas, por eso, ¿verdad? No lo digo desde una posición de orgullo, sino desde una posición para que hay alguien que... De una posición de testimonio de que Dios tenía algo hermoso para usted y no lo sabía hasta que tuvo que haber una crisis para que pudiera salir, ¿verdad? Los dones que Dios tenía que tenía en usted, pues, que había puesto depositados en usted. Así es, totalmente. Entonces, me gusta esto porque yo sé que ahora esto es mi propósito, me apasiona, como le decía, y lo descubrí sirviendo. Entonces, yo siempre quise, como el mentor que yo tenía, siempre nos inculcó acerca del propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Entonces yo me abrumé, me cargué porque yo decía, ¿cuál es mi propósito, Dios mío? Yo estoy tocando la batería, entonces ¿será este mi propósito? Luego me ponían a hacer otra cosa y me gustaba, ¿será este mi propósito? Y estaba totalmente cargado, abrumado. ¿Para qué vine realmente? Sí. Y cuando empecé a servir, me di cuenta que ese es mi propósito. Amo mucho lo que hago y sé que es mi propósito, pero lo voy a encontrar sirviendo. Entonces, si hay gente que nos está escuchando y si no sabe cuál es su propósito. Y nos están viendo también. Y no sabes cuál es tu propósito, lo vas a encontrar sirviendo. A medida nosotros nos demos por otras personas, a medida nosotros seamos solución para otras personas, con cosas pequeñas. Veo que mi vecino no tiene que comer y yo tengo para darle algo y se lo doy. Eso me va a ir llevando a mi propósito. Una cosita que yo haga, una acción me va a llevar a otra y a otra y a otra, hasta que va a llegar un punto donde voy a estar tan apasionado por lo que hago que no voy a querer hacer algo más. Y como le dije, Una Mejor Generación es nuestro ministerio y la visión de ese ministerio es propósito. Wow. A mí lo que significa propósito para mí es muy, muy importante. Esa palabra para mí tiene mucho peso porque yo creo que si una persona viene a la tierra y no conoce su propósito, lamentablemente no vino a nada, porque el propósito es el diseño original por el cual fuimos creados. Es ¿por qué me crearon? O sea, que Dios tenía un propósito. Ajá. Y quiero cocinar algo con mi celular, no puedo porque mi celular no fue diseñado para cocinar algo. En cambio la estufa sí. Y no puedo llamar a alguien con mi estufa porque no fue diseñada para eso, sino para cocinar. Entonces muchas veces nosotros fuimos creados para algo y estamos haciendo otra cosa y estamos cansados.
frustrados, amargados, estamos tristes y estamos buscando ese propósito en una relación y lamentablemente no lo vamos a encontrar. Estamos buscando ese propósito con amigos y lamentablemente no lo vamos a encontrar. Estamos llenando ese vacío del propósito con alcohol, con drogas, con yo qué sé, ¿verdad? Y estamos llenando ese vacío con tantas cosas y no lo van a llenar porque ese vacío solo lo llena Dios y el propósito que Dios nos dio para cumplir. Entonces, si tú estás pasando por alguna de esas cosas y no estás viendo, escuchando, yo te invito a que hagas algo diferente y busques a Dios así como eres, ¿verdad? No cambies de la noche a la mañana porque Dios es el que nos cambia. Empecemos a servir y a generar un impacto en otras personas y ahí vamos de un momento a otro a descubrir para esto fui creado. Amén. Así es, o sea, como dice la palabra del Señor, que fuimos creados para la alabanza y la adoración de nuestro Dios, ¿verdad? O sea, que ese es el propósito más grande en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, a todos ustedes que nos están viendo en esta noche, si tú todavía estás conectado, te pedimos que compartas esta transmisión. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y también en Facebook. Y estamos compartiendo aquí con Andy Sorto su testimonio, ¿verdad? Y como podemos ver, ¿verdad? Y escuchar lo que él nos cuenta, ¿verdad? De que él está apasionado por nuestro Señor Jesucristo, por servirle. Y tú que eres un joven que nos estás viendo, si tú sientes que el Señor te está llamando a un ministerio y tienes miedo porque estás joven o dices, no, es que yo estoy joven para servir al Señor. Mira, Andy solo tiene 23 años y él ha dedicado su vida al Señor desde sus 17 años, dice él. Entonces, no hay edad para servir al Señor. Te invitamos a que tú vengas a los pies del Señor. Jesucristo vino y murió en una cruz por nuestros pecados. Él dice que Él vino para salvarnos, para salvar al mundo, a la humanidad, de la muerte, de la condenación del pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es acudir al llamado que Él nos hace y Él nos quiere usar, como nos está compartiendo Andy. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y ese propósito es siempre servir al Señor con todo nuestro corazón, porque fuimos creados para la alabanza y la adoración de nuestro Dios. Y bueno, Andy, seguimos conversando con usted. Ahora cuéntenos un poco de esta serie que usted estuvo haciendo con los jóvenes, que se llama ¿La cárcel es segura? ¿De qué se trata esta serie y en qué versículo está basada? Realmente trata de varias historias. La cárcel es segura. Cada vez que alguien se levanta con un sueño, seguramente pasará por la cárcel. Si hay algo que un soñador tiene seguro, es la cárcel. No la cárcel literal, sino... O sea, no literalmente que va a ir a una cárcel, pero somos presos de algo, ¿no? Totalmente. Amén. Entonces, tenemos un sueño, tenemos una visión, tenemos un anhelo, tenemos la pasión por servir y por crear algo nuevo. De una empresa, vaya, salgámonos del ámbito así, sino una empresa. Es un ejemplo. Quiero que mi familia se levante, quiero que mis hijos estudien, vayan a la universidad, se preparen. Ese es un sueño y un anhelo de un corazón que quiere darse por otros. Entonces, seguramente pasará por alguna cárcel, seguramente pasará por un momento de crisis. Ok. Se nos da gratuitamente, o sea, sin que haya un sacrificio antes, no lo vamos a valorar. Cuando a mí se me regala todo, cuando a mí se me da todo y no me costó nada y no vi que a la persona que me lo dio le costó, entonces tiendo a quitarle el valor a eso que me dan. No sé si puedo explicar. Entonces, sí lo entendemos. La cárcel es segura era para enseñarle a esta generación que tiene que soñar, que se vale soñar, que sueñe hasta que le tiemblen las piernas, dice Daniel Javif, que sueñe grande, que sueñe en alto, pero que para cumplir ese sueño se necesita de esfuerzo, de dedicación, se necesita
negar muchas cosas, se necesita llevar presas muchas cosas en mi vida. Si yo quiero graduarme con honores de la universidad y ese es mi sueño, culminar mis estudios, yo no puedo en semana de mis exámenes irme a fiestas, hacer muchas cosas. Tengo que ser preso de esas cosas para cumplir mi sueño. Entonces se basa en la historia de José. Se basa en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Se basa en la historia de Jesucristo mismo. Él tenía un sueño, quería libertarnos, pero para que nosotros fuésemos libres, Él tuvo que entregar su cuerpo. Tuvo que entregar su vida. Entonces, para que nosotros fuésemos sanos, Él tuvo que morir, y dice que por sus llagas somos nosotros curados. Amén. No por una mano que no ha sufrido de trabajo, sino por llagas, por una mano que ha trabajado, por una mano que se entregó. Entonces, que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Y no solamente monetariamente, sino enriquecidos en el espíritu. Con una vida eterna. Totalmente. Él murió para que nosotros tuviésemos vida eterna, vaya. Entonces, a eso se refería la serie. Está bien que soñemos y me encanta que los jóvenes sueñen y digan: yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser un emprendedor, yo quiero ser un empresario, yo quiero que mi familia conozca a Cristo. Y si usted escuchara los sueños que tiene esta generación, son impresionantes. A mí me desapa la cabeza los sueños que tienen los niños, incluso. Un niño pues vamos a tener que también invitarlos. Sí, esos niños, a mí, wow. Y uno se acercan y dice: ¿cuál es tu sueño? Y se acercan y frescos así: yo quiero ser pastor. ¿Y por qué? Hacer esto porque quiero hacer lo otro. Un niño. Entonces ellos están soñando, pero para llegar a cumplir sus sueños se necesita pagar un precio. Entonces la cárcel de segura significa: tengo que pagar un precio para alcanzar lo que soñé. Tengo que morir a algo, tengo que morir al ego, tengo que morir al yo, tengo que morir a mis comodidades para poder ayudar a otras personas, tengo que morir a mi agenda para poder servir a Jesucristo, tengo que entregarme. Pues yo creo en el poder de una iglesia relevante, una iglesia que no solo está en cuatro paredes y nadie se da cuenta de lo que está haciendo. Están como jugando ping pong, entre los mismos se están bendiciendo. Te bendigo de regreso, prosperado de regreso, entre los mismos, y no le damos espacio a gente nueva, a gente que como yo, que no conocía nada de Jesús, a que forme parte de esto, y eso a mí me molesta, porque yo creo que la iglesia es la respuesta de Dios para muchas oraciones de muchas personas. Una iglesia real que ame, que esté con los brazos abiertos, como lo estuvo el padre del hijo pródigo. En el tiempo que Jesús contó esta historia, algo súper cool de esta historia, es que en el tiempo que sucedió lo del hijo pródigo, que la historia esta estaba siendo contada, era vergonzoso, número uno, que un padre estuviera esperando a su hijo todos los días. Número dos, que un padre corriera a alcanzar a su hijo, porque en ese tiempo se manejaba bastante todo esto, todas las leyes y todo eso. Entonces el hijo tenía que ser el que corría al padre y lo saludaba. Si un padre corría y saludaba a su hijo, eso era vergonzoso, porque se rebajaba, ¿verdad? Entonces, cuando sucedió esta historia, así era. Y el padre esperaba al hijo todos los días, y cuando por fin lo vio, corrió a saludarlo. Y yo creo que a abrazarlo, a abrazarlo. Entonces yo creo que esa es una iglesia relevante, una iglesia que no importa lo que haya hecho la persona que se fue, o no importa lo que haya hecho la persona que por primera vez llega, esté dispuesta a correr a abrazar a esas personas, aunque se levanten personas a criticar y a decir: ¿por qué? ¿Por qué aceptan todo tipo de personas? ¿Por qué creen tanto en los jóvenes si los jóvenes tienen el pelo de tal color? ¿Por qué hacen esto si ese joven sigue diciendo malas palabras? ¿Por qué lo cuidan tanto si ese joven sigue atado a tal cosa? Porque si nosotros no lo hacemos, esa persona va a seguir atada eternamente a esa cosa. Entonces somos llamados como una iglesia relevante a amar a las personas y a que lo que nosotros hagamos cause un impacto, no solo dentro de la iglesia, sino fuera.
donde yo vivo, en la colonia donde yo vivo, en el barrio donde yo vivo, en el lugar donde está instalada la iglesia, que seamos relevantes, que si un día nos vamos de ahí nos extrañen, que digan, hombre, qué extraño que esas personas vengan, porque desde que venían nunca me ha hecho falta nada de provisión, siempre Dios me manda. Desde que venían yo ya no tenía este dolor, porque ellos venían y oraban por mí, y se iba esta tristeza, que nos extrañen, pero si seguimos llevando la iglesia como hasta ahora muchas lo han hecho, juzgando y siendo exclusivas para personas que se ven igual que nosotros, que piensan igual que nosotros, entonces creo que nadie nos va a extrañar. Y que no estamos haciendo una labor verdadera. Necesitamos saber que la cárcel es segura y que los sueños se van a cumplir siempre y cuando estemos dispuestos a amar el difícil de amar. Amén. Y esto que usted dice de la iglesia, el Señor nos manda en su palabra que nosotros seamos luz y que seamos sal. Entonces, la iglesia fue creada para predicar el evangelio, ¿verdad? Para atraer a los necesitados, no es para que los que ya están adentro nos encerremos en una burbuja y que nadie nos puede tocar, no, sino que el Señor nos mandó a ir y llevar el evangelio a otras personas necesitadas, o sea que debemos de ser luz en la oscuridad y debemos de ser sal, ¿verdad? Eso es lo que la palabra del Señor nos manda, ¿verdad? Y eso es lo que dice usted, a veces en muchas iglesias a veces hacen eso, ellos se conforman con los que están, pero no, el Señor nos manda a salir, ir, dijo el Señor, a todas las naciones y prediquen el evangelio, bauticen, ¿verdad? Y eso es lo que, la misión de la iglesia, esa es la misión principal de la iglesia, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión de la iglesia y la iglesia que no lo está haciendo son las iglesias que se han quedado estancadas ahí, ¿verdad? Y que ya no crecen porque ahí ya no tienen una visión más allá de lo que el Señor nos ha puesto, ¿verdad? A hacer, porque para eso fuimos creados. El propósito de la iglesia es eso. Y bueno, esta serie de La Cárcel es Segura, pues fue la serie número 1 y luego la 2. La 2 también se trataba de lo mismo. La serie 2, ahorita la que estamos viviendo ahorita se llama Medio Tiempo. Ok. Sí, es para hablarles un poquito, es como un cambio de periodo. Entonces, nosotros como iglesia hemos vivido tiempos difíciles, ¿verdad? Como iglesia. Sí. Hemos sido bastante procesados todos, ¿verdad? Desde mi madre espiritual y todos los jóvenes y el equipo, etcétera, etcétera. Hemos sido procesados. Entonces, pero estamos entrando en un tiempo nuevo, en un tiempo donde Dios nos ha sorprendido y nos sorprende día tras día. Actualmente estamos construyendo la iglesia, nuestro templo, ¿verdad? El edificio, pero también creo que un lugar para niños donde está lleno de juegos, aulas, y si ustedes pudieran ver ese lugar se llenarían tanto de fe porque es Dios sorprendiéndonos. Entonces estamos viviendo ese tiempo nuevo. Y la serie Medio Tiempo es acerca de cómo yo me tengo que preparar para recibir la bendición de Dios. O sea, es pasar de este tiempo de crisis a este tiempo de bendición, pero tengo que pasar por un medio tiempo donde mi mente tiene que cambiar, donde mis actitudes tienen que cambiar, donde mis acciones tienen que cambiar, porque muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me da esta casa? ¿Por qué Dios no me da este carro? ¿Por qué Dios no me da este trabajo? Y es porque seguimos con la misma mentalidad del carro anterior, del trabajo anterior, de la casa anterior. Y yo he visto esto, yo he visto esto. Gente que llega a la iglesia orándole a Dios por un nuevo trabajo. Nosotros como iglesia oramos, Señor, dale ese nuevo trabajo. El Señor lo bendice con este nuevo trabajo, pero ellos se van de la iglesia. Sí, porque ya tienen la bendición y ya no necesitan de Dios. Porque no tuvieron este medio tiempo de cambiar su mentalidad y decir, yo no necesito más el trabajo que a Dios, necesito más a Dios que mi trabajo.
que el dinero. Yo necesito más a Dios porque Dios es primero. Entonces, el medio tiempo es para enseñarle a esta generación que vamos a ser bendecidos, que estamos siendo bendecidos, pero que la bendición no es mayor que el Dios que da la bendición. Por eso dice la palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él añadirá todas esas otras cosas. Entonces nosotros debemos de buscar primero a Dios, que es el dador de todo, y no a las cosas que se acabarán un día. Totalmente, total. Así es, así tal cual usted lo dijo es. Amén, entonces para eso nos tomamos este medio tiempo, se llama la serie, para poder cambiar nuestra manera de pensar anterior, ¿verdad? Y poder recibir la bendición de Dios y agradecer a Dios por esa bendición y no irnos, ¿verdad? En pos de esas cosas. Entonces, de eso trata medio tiempo. Me encanta porque nosotros tenemos que prepararnos para todo tiempo. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que estemos renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente no es cambiar mis convicciones a cada rato. Hoy creo en Dios, mañana no creo, porque estoy renovando. No, sino creo en Dios fielmente, pero tengo que entender qué es lo que Dios está hablando para mi vida en este tiempo. Amén. Entonces Dios a mí no me está hablando lo mismo que me habló cuando yo lo conocí. Cuando yo lo conocí, Él me hablaba de que me amaba, que había muerto por mí y todas esas cosas, y para mí eso era wow, ¿verdad? Pero en este tiempo eso sigue sorprendiéndome porque no tenemos que perder ese corazón de niño de sorprenderse, pero también me está hablando de otras cosas, por ejemplo lo del medio tiempo, que en aquel entonces no me lo hablaba porque yo no estaba listo. Es como los bebés, no le voy a dar carne a un bebé recién nacido, tengo que darle lo que él está... La leche. Digiriendo, que puede digerir. Totalmente. Entonces, eso me encanta. Pues bueno, Andy, realmente ha sido maravilloso hablar con usted de todo lo que usted transmite a todos los que nos están viendo. Yo sé que muchas personas están emocionadas con esas palabras que usted comparte, que realmente son palabras de bendición viniendo de un joven. Eso es una gran bendición. Y lastimosamente nuestro tiempo se está terminando, y bueno, yo les quiero decir a todos los que nos están viendo, ¿verdad?, que compartan esta transmisión para que sea de mucha bendición para otras personas, y que estamos en vivo en YouTube y también en Facebook, y seguimos conversando aquí con Andy. Lastimosamente el tiempo se nos está terminando, pero Andy, le quisiéramos pedir un favor de que usted pueda orar por toda esa juventud que están indecisos, ¿verdad?, de cómo servir al Señor, que piensan que están muy jóvenes, que ahorita no es el tiempo, y me gustaría que antes pues usted les diera un consejo, ¿verdad?, de que lo que usted, a la sabiduría que el Señor le ha dado a usted, porque hay muchos jóvenes hoy en día que están en las iglesias pero no quieren servir al Señor porque creen que no es la edad todavía, y también hay veces que son más atraídos, aunque están dentro de las iglesias, pero son atraídos por cosas del mundo todavía. Me gustaría que le dieran un consejo, y que después pues oráramos por ellos, ¿verdad?, y que usted nos dirija en una oración. Ok, creo que el consejo que les daría es: a medida nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y empezamos a ayudar a otras personas, nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. Entonces, una vez, para dar solidez a este consejo, yo me quería ir de la iglesia. Se me olvidó todo lo que Dios hizo por mí. Se me olvidó. Así somos nosotros. Y recuerdo que yo ya iba para mi casa decidido que ya no iba a volver a ir a la iglesia a buscar de Dios ni nada de eso. Y salió la mamá de un niño, vecino mío, y el papá de ese niño estaba preso. Y ese niño se llevaba súper bien conmigo. Era dice: Andy, venga. Y yo pues voy donde ella y me dice: quiero darle las gracias por la influencia que usted está haciendo sobre mi hijo. Desde que usted empezó a ir a la iglesia, él va con usted. Yo me acuerdo que él iba conmigo. Y cuando viene a la casa ya no es malcriado conmigo.
me obedece, ya no dice malas palabras, se porta bien, dice que extraña a su papá y que lo perdona. Y en ese momento yo la estaba escuchando y a ella se le quebraba la voz y estaba súper agradecida porque su niño estaba cambiando. Y en mi mente yo tenía un conflicto interno porque yo decía, justo acababa de decir, yo ya no vuelvo a buscar de Dios. Y ella sale y me dice, gracias porque usted está yendo, prácticamente gracias porque usted está buscando de Dios. Y yo le digo, ok, está bien, y me voy para mi casa y solo llego y me meto a la misma habitación donde conocí a Dios y empiezo a llorar y decirle, Señor, perdóname porque estoy siendo mal agradecido, porque no veo toda la necesidad que hay en otras personas. Entonces, muchas veces nosotros, como estamos tan enfocados en nosotros mismos, como jóvenes, como adultos, como familia, estamos tan enfocados en nosotros mismos que vemos todo lo que nos hace falta, vemos no tengo esto, no tengo lo otro, porque solo estoy pensando en mí. Pero cuando empiezo a ver a otra persona, a ver la necesidad de otra persona, me doy cuenta que soy bendecido. Cuando nosotros salimos a evangelismo con los jóvenes y vemos jóvenes que dicen, ya no amo a mi papá me abusó, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo llego a mi casa y digo, Señor, soy alguien tan bendecido. Aunque ese día no tenga que comer, yo digo, Padre, soy alguien tan bendecido. Y creo que eso le hace falta a esta juventud y a esta generación y a la sociedad. El no estar viéndonos tanto a nosotros mismos, lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que no tengo, lo que me hace falta. O sea, no hacerse víctimas. Ajá, y empezar a ver a otras personas y empezar a servir. En el servir está y en el tomar la decisión. Y usted me dijo, hay jóvenes que no quieren servir por su edad. Y ahí el consejo que le doy es tomar la decisión. O sea, no es por sentimiento, no es que un día te vas a levantar diciendo, hoy siento servir, sino yo tomo aunque no lo sienta, aunque no esté consecutivamente de pensamiento, yo lo voy a empezar a hacer, decido hacerlo. Y en el momento que yo lo empiece a hacer, Dios va a despertar algo, porque Dios bendice el accionar de nuestra fe. Todos los discípulos estaban en la barca y hasta que Pedro dijo, Señor, manda que vaya a ti. Dios le dice, Jesús le dice, vaya, vení. Pero si él no hubiese tomado la decisión de salirse de esa barca, él no hubiera caminado sobre las aguas. Fue hasta que lo decidió. Entonces, si tú estás ahí ya en la barca, o sea, ya te subiste, ya te estás congregando, ya estás en la iglesia, solo toma la decisión de bajarte y vas a ser de los primeros en caminar sobre las aguas y ir en pos de Jesús. Vas a ser un gran líder, vas a ser un gran guía, vas a ser un empresario. Yo le digo a los jóvenes, vas a lograr tus sueños, pero tomemos la decisión y démonos por otras personas. Creo que eso es lo que debe hacer la iglesia para ser relevante, y es servir. Amén. Y bueno, ¿qué tal si nos dirigen una oración por todos esos jóvenes? Amén. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por este tiempo, amado Dios. Gracias por darnos los recursos, Señor, para poder llegar a muchas personas a la vez. Padre, yo bendigo a cada persona que nos vio, que nos escuchó, y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tú tienes el control sobre esa vida. Te pido, amado Jesús, que si esas personas están pasando por un momento de crisis, puedan verte en medio de la tempestad, Señor, que como Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, cuando fueron metidos al horno, Padre Celestial, había alguien más con ellos en medio de las llamas. Así estas personas puedan ver que tú estás con ellos en medio de la crisis, Señor. Oro, Señor, y te pido por esta generación, Señor, de jóvenes a nivel mundial, Padre Celestial, y te pido, Señor, que se levanten de manera diferente, de manera genuina, que se levanten a amar antes que a juzgar, Señor, que se levanten a edificar antes que a destruir, amado Dios, y que como el Padre del Hijo Pródigo, la iglesia siempre esté con los brazos abiertos. Ayúdanos a amar, Señor, ayúdanos a enamorarnos de tu andar, ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, de ver tu rostro, amado Dios. Te pido que de los mayores milagros que ocurran en nuestra vida sea que ayudemos a alguien. De los mayores milagros que testifiquemos, Señor, sea de que bendecimos a alguien a través de un abrazo, a través de estar pendiente de él, amado Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, oro, Padre Celestial, para que tú restaures y llenes el corazón de gente que está rota, de gente que está necesitada, Padre Celestial, y que
como iglesia podamos ser solución, Señor, para muchas personas y que podamos ser personas relevantes, amado Dios, que podamos ser personas que si se van sean extrañadas porque aportaban, porque ayudaban, porque servían, amado Dios. Y sobre todo, te pido, enséñanos a servir, enséñanos a ser útiles, Señor, enséñanos a hacer respuesta y solución para otras personas. En el nombre de Jesús te amo y te bendigo, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Andy, por esa oración. Y bueno, a todos ustedes que nos estuvieron viendo en esta noche, bueno, estuvimos conectados hasta la ciudad de Marcala, en el departamento de La Paz, en Honduras, Centroamérica. Y bueno, Andy, fue un gran placer para nosotros haberlo tenido acá. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y deseamos que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga prosperando grandemente en todas las áreas de su vida. Es un joven que está empezando usted ahorita a crecer más, ¿verdad? Porque todavía le falta mucho por conocer lo que es el ministerio del Señor, trabajar en la obra del Señor. Pero como usted se pone en las manos del Señor, el Espíritu Santo lo estará guiando siempre en cada paso de su vida. Y realmente le deseamos todo lo mejor, ¿verdad? Todo lo mejor de lo que Dios tiene para usted. Dios tiene un gran propósito en su vida y sabemos que ese propósito se está cumpliendo paso a paso. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron en esta noche viéndonos. Y bueno, nos despedimos de ustedes y nos vemos en una nueva edición de su programa digital íntimo. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches.
Ujú. Y entonces me dice,